El objetivo de esta sesión es hacer una pequeña introducción al análisis multivariante con SPSS. Como os explicábamos en la información que os enviamos, en principio no es necesario tener conocimientos estadísticos y tomaremos esta sesión como una introducción a la cuestión, que es muy compleja y que puede dar para que hagamos seminarios todos los que queráis en otro momento. Quería comenzar esta sesión explicándoos un pequeño ejemplo, porque a partir de este ejemplo entenderemos algunas de las cosas con las que perseguimos con el análisis multivariante. Imaginad que estáis inmersos en una investigación parecida a la que habéis explicado y vuestro objetivo, por ejemplo, es analizar la relación entre la participación en el debate, digamos en el escenario WOC, supongo que conocéis bien el modelo de la WOC, y el rendimiento de los estudiantes, ¿vale? Y para hacerlo, pues os proponéis un diseño de investigación sencillo. Buscáis, imaginemos que sois consultores de un aula o tenéis contacto con un consultor del aula y tenéis unos estudiantes que pueden participar en el debate mientras están haciendo las actividades de evaluación continuada, ¿no? Por eso os señalaba aquí, la participación en el debate es voluntaria. Y entonces tomáis dos medidas, básicamente, porque vuestra pregunta imaginaria implica una relación entre dos variables, que es la calificación final en la asignatura y el hecho de si el estudiante participa o no participa en el debate. Vale. Entonces, pasa el semestre, recogéis vuestros datos, hacéis algunos análisis y como resultado de este trabajo identificáis una relación entre la participación en el debate y el rendimiento de los estudiantes. Los estudiantes que participan obtienen una calificación más alta al acabar la asignatura, ¿vale? Entonces aquí os hemos hecho un pequeño esquema en el que queremos mostraros las dos variables que tenéis, digamos, tenéis el hecho de si participan o no participan los estudiantes en el debate y el rendimiento que han obtenido en la asignatura. Vosotros, con esta investigación, lo que queréis probar, de alguna manera, es si existe una relación entre la participación en el debate y el rendimiento. Y para ello, como solo lo habéis medido una vez, os decía, es un estudio correlacional, lo que tenéis son dos medidas que correlacionáis, digamos, ¿vale? Entonces, en ese sentido es que tenéis que interpretar esta flecha. Esa sería, digamos, la conclusión a la que, después de muchas horas, llegáis. Pero el problema es que esta conclusión tiene que ser matizada, digamos. Por un lado, cuando uno encuentra una correlación entre dos medidas, no quiere decir que implique causalidad. Dos elementos cualesquiera de nuestra actividad pueden estar correlacionados, pero eso no significa que uno sea la causa del otro, ¿vale? No nos extenderemos, pero aquí sí se puede discutir mucho también sobre la relación que existe entre la correlación, la causalidad, cómo pasar de la correlación a la causalidad, pero simplificando, habéis encontrado una correlación y eso no implica causa, digamos, ¿vale? Una de las cuestiones sobre las que habría que reflexionar en este estudio, como ya os anticipaba, es que los estudiantes no han sido asignados de manera aleatoria al debate, o sea, los estudiantes han decidido si querían o no querían participar en el debate, con lo cual estábamos en un estudio en el que lo hacíais, digamos, con un grupo de docencia funcionando en la UOC. Con lo cual, tanto el rendimiento que habéis medido como variable resultado, como la participación en el debate, que es lo que os interesaba a vosotros demostrar, que tenía una influencia en el rendimiento, pueden estar condicionados por otros factores externos que vosotros en vuestro diseño no habéis controlado. Me parece que tú querías utilizar experimentos, tú has utilizado experimentos, ¿y tú has usado experimentos también? Vale, pues entonces lo que os estoy explicando os tiene que sonar porque son problemas parecidos a los que os habéis enfrentado. Si utilizaras un grupo de control contra un grupo experimental, ¿habría ya una relación o no? Si podrías determinar una relación... Sí, bueno, esto también es una cuestión que se puede discutir mucho, pero una de las primeras cosas que tienes que hacer si quieres determinar una relación, sobre todo si la quieres determinar causal, es tener un diseño experimental. Y entonces aquí entra en juego los grupos control, etcétera, y sobre todo, que es sobre lo que os estaba haciendo énfasis, la asignación aleatoria a los grupos. Esto es un tema también, digamos que en el diseño experimental la única manera de garantizar que los dos grupos sean homogéneos, esto no tiene que ver con análisis multivariante, pero
es asignándolos aleatoriamente a las dos condiciones. ¿Por qué? Y es lo que os quería explicar a continuación. La relación observada entre la participación en el debate y el rendimiento de los estudiantes requiere una aproximación más compleja, os decía, y la pregunta es, ¿pueden haber otros factores que intervengan directa o indirectamente en esta relación? Es la primera pregunta que yo me haría si tuviera este resultado. Entonces, para agilizar o para simplificar, podríamos hacer un debate, pero digamos, imaginad que hemos discutido un poco y llegamos a esta conclusión. Si os fijáis, esto era lo que habíais analizado hasta este momento, ¿vale? Es decir, teníais una medida de participación o no en el debate y una medida de rendimiento en la asignatura. Una correlación, porque, digamos, como estamos en un estudio correlacional y no en un diseño experimental, no habéis controlado ninguna condición, y os interesa ver la influencia de esta variable en la otra. ¿Pero qué ocurre? Pues que podríamos pensar razonablemente, y para esto están las teorías y muchas décadas de investigación, que la motivación de los estudiantes para estudiar puede estar tan relacionada con la participación en el debate como con el rendimiento en la asignatura. Es decir, un estudiante que tiene ganas de estudiar seguramente le dedica más tiempo o incluso puede decir, bueno, pues me engrescaré, me apuntaré al debate, digamos, ¿no? Entonces, esta variable es una variable externa a vuestra discusión, está matizando lo que vosotros podéis encontrar, porque podría suceder, por eso os ponía este ejemplo, que los estudiantes más motivados son los que acaben haciendo el debate y precisamente porque están más motivados obtengan mejor rendimiento en la asignatura, con lo cual no podemos concluir necesariamente de esta correlación que exista una relación entre la participación en el debate y el rendimiento. Esto es una de las razones que se podría aducir, hay muchas más. Por ejemplo, podríamos pensar que los conocimientos previos es una variable o una medida que debemos tener en cuenta y podríamos imaginar que solo tiene una influencia en el rendimiento, es decir, nosotros queremos ver cómo progresan los estudiantes, pero tenemos que tener en cuenta también que algunos estudiantes saben algunas cosas más que otros estudiantes y eso condiciona su rendimiento, ¿no? En la presentación habíamos visto algún caso, ahora creo que era el tuyo, que te planteabas que tenías diferentes medidas y alguna de ellas podría ser en términos de conocimientos previos, ¿sí? ¿Parecido? Bueno, sí, sí. Prior knowledge es una de mis variables. De acuerdo. Bueno, digamos, obviamente este tipo de relaciones dependen de la teoría, de lo que uno quiere investigar, de su escenario. Yo os estaba poniendo un ejemplo para situaros en el tipo de controversias o de problemas a los que nos enfrentamos. Con lo cual, digamos, después de haber visto este ejemplo, ¿qué es lo que nos permite el análisis multivariante? Pues el análisis multivariante es un conjunto de técnicas estadísticas, recordad que estamos hablando siempre de análisis estadístico, que tiene como objetivo interpretar las relaciones entre diversas variables de forma simultánea, ¿vale? Mediante la construcción simultánea es un concepto sobre el que volveremos más adelante y que es la parte importante de toda la sesión de hoy. Si cuando salgáis de aquí tenéis presente eso, una cosa que hemos ganado. Mediante la construcción de modelos complejos que permiten distinguir la contribución de cada una de estas variables en el sistema de relaciones, ¿vale? Suena muy abstracto, pero después veréis algunos ejemplos. ¿Y para qué? Bueno, para qué es común a casi cualquier tipo de análisis, digamos, estadístico, para describir, explicar o predecir los fenómenos objeto de interés en la investigación, ¿vale? Os recuerdo, simultáneas, bien. Nosotros podemos entender el análisis multivariante como una extensión del análisis bivariante y a su vez como una extensión del análisis univariante. Ahora haremos un repaso muy breve sobre esta cuestión porque entiendo que más o menos ya estáis al caso. Comenzando por el principio, el análisis univariante es la forma más sencilla de análisis y se propone la descripción de una única característica o variable, ¿vale? En la representación tenéis, imaginad, tres medidas. Y aquí os hemos puesto tres, precisamente porque esto nos sirve para atacar, por un lado, la definición de multivariante. Multivariante no significa que midas varias cosas a la vez. Casi cualquier investigación mide varias cosas a la vez. Lo que es importante en el análisis multivariante es que se estudien las relaciones simultáneamente. Si hacéis como en el ejemplo que hemos hecho al principio y solo establecéis una relación entre dos variables, no estamos en un escenario multivariante, ¿vale? Con lo cual, el análisis univariante sirve, como digo, para describir y en principio no relaciona nada. Imaginamos, en el ejemplo anterior, pues esta variable podría representar el rendimiento de los estudiantes, esta la participación en el debate y esta otra variable podría ser, yo qué sé, el tiempo que le dedican a estudiar, ¿vale? En un análisis univariante uno se dedica a describir esta información,
no pretende hacer ningún tipo de relación ni análisis más profundo. Para eso disponemos, digamos, de las técnicas de análisis bivariante, que se pueden entender como una extensión del univariante en el momento en el que uno intenta relacionar dos de estas características que tenía recogidas. Esto es fácil de pensar. Imaginad si habéis recogido el rendimiento y tenéis una descriptiva, sabéis en vuestro grupo cuál es el rendimiento medio del grupo, por ejemplo. Hacer una descripción, podéis hacer una media, una desviación y caracterizáis el grupo. Imaginad que también medís, o bueno, volviendo al mismo ejemplo de antes, medís la participación o no participación en el debate. Como esto es una variable dicotómica, cualitativa, pues hacéis unas tablas de una tabla de contingencia, no, una descripción, y sabéis el porcentaje de estudiantes que lo han hecho o que no lo han hecho. El siguiente paso es construir una tabla conjunta, por ejemplo, que en este caso podría ser una relación entre las dos variables, que la podíais hacer con una diferencia de medias, etc. En fin, si os fijáis, estoy insistiendo un poco, pero no es más que una extensión. Tú en el univariante haces una descripción, en el bivariante haces una relación, que en el fondo es ir un poquito más en la descripción de tus datos. Y es cuando te puedes plantear este tipo de relaciones que os estábamos enseñando. Sobre todo la idea en el bivariante es el hecho de que ya entra en juego la idea de dependencia. Existe una variable independiente y una dependiente, o en otras palabras, una explicativa, que sería la independiente, y una explicada, que es la dependiente. Siguiendo un poco el mismo esquema que os presentábamos antes, el análisis multivariante, como decía, es el que permite determinar las relaciones entre diversas variables de manera simultánea, ¿vale? Antes teníamos una variable que, como recordaba Sergi, nombrábamos dependiente, y una independiente. Queríamos ver la relación de la independiente en la dependiente, y lo podemos hacer, como no estamos en un estudio experimental, podemos hacer una correlación que tiene la doble flecha, porque no podemos establecer causalidad de esa manera. En el análisis multivariado lo que intentamos hacer es un juego de relaciones, y depende del tipo de análisis encontraremos variables dependientes o no las encontraremos, y eso es lo que os explicaremos a continuación. Pero la gracia de este tipo de estudios es que permite, y por eso comenzábamos con este ejemplo, controlar el efecto de terceras variables que pueden estar afectando nuestras relaciones. Esta, como decía, es la razón por la que utilizamos el análisis multivariante, porque queremos establecer relaciones entre medidas, y a veces los fenómenos son mucho más complejos que lo que nosotros estamos haciendo con un análisis bivariado, y por eso es conveniente incorporar otras variables en nuestro análisis. ¿Vale? Sergio se introducía la cuestión entre la variable dependiente y una variable independiente. Esto tiene mucho que ver con uno de los dos tipos de análisis multivariante que os explicaremos. El análisis multivariante, dice esta lámina, permite establecer relaciones de interdependencia y de dependencia con un conjunto de objetivos, ¿vale? Las relaciones de dependencia responden a lo que os explicaba Sergi. Uno tiene una medida dependiente, una variable, sobre la que observa o sobre la que quiere observar el cambio, digamos, o su variable resultado. En el caso anterior era el rendimiento. Y a la vez dispone de otras medidas que considera que pueden ser factores que expliquen este cambio. Esas son las variables independientes. Estoy siendo muy sencillo y es posible que penséis, pero es para igualar, digamos. Si extendemos esta lógica que hemos visto en el ejemplo bivariado, lo que tenemos son análisis multivariantes de dependencia. El análisis multivariado de interdependencia es aquel en el que no se pueden distinguir teóricamente variables que queremos explicar, ni explicativas, ni causas, sino que lo que intentamos es relacionar esas variables sin establecer que una sea la causa de la otra, ¿vale? Y os poníamos aquí cuatro objetivos o finalidades, digamos. Las dos primeras tienen que ver con la interdependencia y son probablemente las más comunes, que es, una de ellas es reducir la complejidad de los datos. Uno tiene varias medidas que sabe que pueden estar relacionadas y utiliza técnicas de interdependencia para reducir la complejidad de las medidas, para intentar resumir su información. También para establecer clasificaciones o agrupaciones, por ejemplo, de los sujetos de su muestra. Puede tener un conjunto de medidas y puede decidir que quiere caracterizar su grupo en función de estas características.
Y después, en cuanto a las relaciones de dependencia, se utilizan para lo que ya hemos visto antes, para explicar o predecir los fenómenos de objeto de estudio o para establecer inferencias sobre la población, haciendo contrastes de hipótesis, etc. Bueno, para probar que las relaciones que estáis obteniendo en vuestra muestra son extrapolables a la población siempre y cuando vuestra muestra sea representativa. Resumiendo, las técnicas de interdependencia permiten analizar de manera simultánea, repito, las relaciones entre diversas variables para encontrar una estructura común. Resumir, os decíamos antes, ¿vale? Y aquí os podemos explicar o apuntar diversos ejemplos. No entraremos en profundidad, en la bibliografía tenéis decenas de páginas sobre cómo se entiende, se hace, se ejecuta, supuestos, etcétera, cada una de estas técnicas. Aquí solo estamos haciendo una panorámica porque tampoco no tenemos mucho más tiempo, digamos. Un análisis clásico de interdependencia es el análisis factorial. Imaginemos que tenemos un cuestionario compuesto por diversas medidas, todas comparten la misma escala, deberían ser cuantitativas o como mínimo ordinales de 5 niveles, típica escala Likert, desde nada a mucho, pasando por varias etapas en el medio, y a partir de esta complejidad de los datos, el análisis factorial lo que permite es obtener un conjunto de factores, a veces llamados supervariables, que permiten resumir todos estos datos para tener una estructura más sencilla. Bueno, digamos, esto es una explicación muy sencilla de análisis factorial. Hay diferentes tipos de análisis factorial, no entraremos, seguro que en algún caso ya habéis utilizado. El análisis de conglomerados nos permite, o de clúster, ¿no? Sí, sería, conocido de clúster. hecho sería un sinónimo, se acostumbra a llamar de conglomerados, de clasificación o también de clusters, depende del libro que cojáis, o bueno, en inglés es cluster analysis y aquí encontramos clasificación o conglomerados o cluster, o sea, cuando lo encontréis es el mismo tipo de análisis dicho de diferentes modos. En este caso, y solo como ilustración muy rápida, el objetivo es establecer grupos dentro de vuestros casos, simplificándolo mucho. Es decir, tenéis un conjunto de medidas cuantitativas, es uno de los supuestos de esta técnica, y digamos, en 3 etapas, lo primero que se hace es determinar cómo de similares son los sujetos a partir, o los individuos o los casos a partir de estas medidas. En un segundo paso se intentan construir los grupos que nos permitan clasificar de la mejor manera a estos individuos o casos o personas, y a partir de aquí hacer unos perfiles que representen cada caso. Sí, el análisis de escalamiento multidimensional lo que hace es permite generar una estructura de medidas de distancia y estas entre diferentes casos, y estas medidas de distancia lo que representan es la similitud o disimilitud entre estos casos en cuanto principalmente a datos sobre o preguntas sobre la percepción en cuanto a alguna cuestión, y entonces estas medidas son generalmente variables ordinales que, como comentaba Julio, resultan de escalas de Likert, y entonces a mayor distancia mayor disimilitud y a mayor proximidad mayor similitud. El análisis de correspondencias es una variante, es un análisis exploratorio factorial, y sobre todo en comparación con el primer caso, el factorial, lo que se dice en la literatura, o como es conocido, sería un análisis factorial en el cual se usan variables principalmente categóricas o nominales o cualitativas, y lo que te permite es generar una estructura o reducir a un conjunto de dimensiones, o sea, resumir la información de una estructura de relaciones o asociaciones entre variables categóricas, y asimismo ver las similitudes y las disimilitudes entre los individuos a los que se refieren estas categorías o estas variables. Resumiendo, lo que te permite es generar patrones de relación entre un conjunto de variables cualitativas. Por ejemplo, podemos ver en qué medida pues, los conocimientos sobre las TIC están más cercanos a un género, o sea, a ser hombre o mujer, a pertenecer a una clase social determinada, y lo que te genera es un mapa
pues de estas relaciones, sobre todo tiene un componente visual bastante importante. Y, bueno, y la diferencia principal con los otros análisis es eso, es que integra variables categóricas o nominales que sobre todo en determinados tipos de estudios pues acostumbran a ser esenciales. ¿De acuerdo? Recordad que en este caso estamos hablando de relaciones de interdependencia, por eso no existe ninguna intención de establecer análisis de efectos, ni causas, ni nada parecido, y como consecuencia de eso no hay ningún tipo de contraste de hipótesis en este tipo de análisis. Es bueno que os vaya sonando porque muchas veces uno tiene que pensar un poco qué es lo que quiere hacer para después elegir. Y las técnicas de dependencia permiten, de nuevo, son técnicas de análisis multivariante, por lo tanto tratan de manera simultánea las relaciones, y lo que permiten es analizar la contribución de un conjunto de variables independientes en la explicación o predicción de una o más variables dependientes, ¿vale? Estoy pensando en tu caso, que tenías 3 dependientes. Ahora veremos algún ejemplo que seguramente ya has probado. Y os hemos puesto algunos ejemplos, que ahora os introduciremos brevemente. Uno de los más conocidos es el análisis de la variancia, o de la varianza, que tiene básicamente dos variantes, la ANOVA y el MANOVA, o análisis múltiple de la varianza, ¿vale? El objetivo básico del análisis de la varianza es comparar grupos, ¿vale? En vuestras investigaciones casi todos, los 3 casos, lo que estáis pensando es cómo comparar grupos. Tenéis una variable dependiente, seguramente cuantitativa, es lo que exige el análisis de varianza, y tenéis un conjunto de factores, que en tu caso, por ejemplo, es la asignación a los diferentes grupos. Tienes 3 condiciones, ¿no? Me has dicho la condición online, la condición blended y la cara a cara, ¿no? Vale, pues en este caso, y muy sencillo, tú podrías plantearte hacer, en este caso, como estamos hablando de una única variable dependiente, podrías plantearte hacer un análisis de varianza teniendo en cuenta el factor cada una de las 3 condiciones. Intentar demostrar si existe una diferencia en cada una de las condiciones. Vuestros ejemplos también son muy parecidos y conducen a situaciones. Tenías diversos itinerarios y me parece que tú también tenías condiciones de asignación, ¿o no? Bueno, yo tengo más bien diferentes grupos porque son diferentes universidades. Entonces, de acuerdo. Yo haré un análisis, una ANOVA para 4 diferentes universidades. Vale. El MANOVA es el mismo esquema, pero lo que permite hacer es trabajar a la vez más de una variable dependiente, que me parece que eras tú, que hablabas que... ¿tenías 3 variables dependientes? 3 dependientes. Vale, pues si fueran cuantitativas, seguramente deberías plantearte hacer un MANOVA, pero ya podemos hablar después. Estas técnicas son típicas de lo que se llama el modelo lineal. El análisis de regresión múltiple entra dentro de la misma categoría, pero tiene una cierta flexibilidad, y es el ejemplo que tenéis en vuestras manos, es un análisis de regresión múltiple. Lo que permite es, de nuevo, trabajando con una variable dependiente cuantitativa, establecer las variables que influyen en la variación en esta variable dependiente. A diferencia del análisis de la varianza, y no me extiendo porque ahora mismo me da igual, pero el análisis de la varianza generalmente trabaja con variables cualitativas, son por ejemplo grupo 1, grupo 2, grupo 3, o mujer-hombre, o cosas de este tipo, asignaciones, grupo experimental, grupo control, y en cambio, aunque puede tener una covariante cuantitativa, es largo de explicar, pero el análisis de regresión está pensado básicamente para trabajar con puntuaciones cuantitativas entre las independientes. También se pueden tratar las cualitativas, de hecho comparten la base estadística es la misma. Otro ejemplo sería, por ejemplo, el análisis de regresión logística, que estos modelos ya forman parte del modelo lineal generalizado, que es una aplicación del anterior, pero a casos en los que las variables dependientes no son cuantitativas y en muchos de los casos no siguen una distribución normal, ahora es igual todo esto, pero que básicamente os permiten hacer un análisis muy parecido al análisis de regresión, pero cuando vuestras variables son cualitativas. Imaginemos que queréis predecir el hecho de que superan, cuáles son las condiciones asociadas al hecho de que un estudiante supere una asignatura. Vuestra variable dependiente es supera o no supera, podría ser la calificación, pero en este caso lo hemos planteado así. Para eso deberíais de ir a este tipo de modelos. Y finalmente os hemos puesto aquí el ejemplo del análisis de ecuaciones estructurales, digamos que es el análisis más completo
más robusto cuando uno quiere hacer un análisis de la causalidad en las relaciones, pero a la vez es el que normalmente, bueno, normalmente no, pero en muchos casos en la ciencia social es difícil ajustarse a los requerimientos que tiene. Necesitáis una teoría muy fuerte, unas variables cuantitativas muy bien establecidas, unos instrumentos muy bien conocidos, y a partir de aquí trabajar con ellos, estableciendo unos diagramas parecidos a los que os he enseñado yo, pero en mi caso, en el ejemplo anterior, pero en mi caso no era para representar causalidad, pero se trabaja de una manera parecida. El interés del análisis de ecuaciones estructurales también es que permite establecer las relaciones entre diversas variables, y diversas variables pueden ser variables dependientes de otras variables dentro de vuestro modelo, o sea, permiten hacer un mapa muy complejo de las relaciones que queréis estudiar. Esto sí queda para una vida, para dedicarse a esto. Entonces, la cuestión es, vale, hay muchas técnicas de análisis multivariante, ¿qué tengo que hacer para elegir la técnica, ¿no? Básicamente tenéis que responder a 3 preguntas, os las planteo, y cuando penséis en vuestras investigaciones, después vais a los manuales y decís, vale, pues la que cumple con esto es esto. Ahora no repasaremos los criterios de cada una porque nos podemos morir. La primera pregunta y más importante es, ¿podemos distinguir entre variables dependientes e independientes en nuestro análisis? Si lo que queréis hacer es un estudio de efectos de unas variables sobre otras, la respuesta es sí. Por lo tanto, tenéis que ir a análisis de dependencia, técnicas de análisis de dependencia. Si la respuesta es no, lo que queréis es buscar relaciones, pero no estáis interesados en establecer causas o explicaciones de fenómenos, estáis hablando de interdependencia. Digamos que de esta manera desplazamos los 2 grandes bloques. Si queremos utilizar, o si podemos distinguir variables dependientes, ¿cuántas variables dependientes tenemos en nuestro análisis? Cuando es una, digamos, os explicaba antes, tenéis algunos ejemplos como la ANOVA, la regresión múltiple, la logística. Cuando son más de una, os podéis ir al análisis múltiple de la varianza, las ecuaciones estructurales, etc. Y finalmente, ¿qué tipo de variables, que en el fondo quiere decir qué escala de medida y qué distribución tienen estas variables, qué tipo de variables formarán parte del análisis? Esta es una discusión que puede ser muy compleja o muy sencilla, pero como os decíamos, cada una de las técnicas tiene unos supuestos y requiere que, por ejemplo, en interdependencia, podemos oponer el caso de la regresión múltiple, requiere que la variable dependiente sea cuantitativa. El ejemplo que tenéis vosotros aquí lo es y por lo tanto se puede aplicar. El otro ejemplo que os ponía antes, en una regresión logística, nuestra dependiente es, por ejemplo, ha pasado el curso, no lo ha pasado. Aquí no tenemos una variable cuantitativa, no podemos aplicar la regresión múltiple y tenemos que buscar otros modelos como la logística. Estas son las 3 preguntas que tenéis que recordar, y cuando os sentéis con vuestras variables, intentéis pensar si hay, bueno, en vuestro caso es así, en la gente online no hemos tenido oportunidad de hablar, pero en vuestro caso está claro que estáis trabajando en dependencia y tenéis que responder a estas preguntas y después ir a buscar la técnica que mejor se ajuste. Y ahora ya, para acabar, explicaré muy brevemente algunos principios para llevar a cabo un análisis multivariante. Después pasaremos rápidamente sobre cómo se diseña una investigación multivariante y después cómo se hace el análisis. Pero estos son indicaciones muy genéricas. Lo primero que se tiene que tener en cuenta cuando uno se enfrenta a un fenómeno complejo y quiere utilizar el análisis multivariante es que tiene que fundamentar teóricamente muy bien sus relaciones, porque el peligro en manos de alguien que no sepa muy bien lo que está haciendo es que el análisis multivariante permite estudiar todas las relaciones que uno quiera. Entonces, si no tenemos una base teórica y unos conocimientos y sabemos hacia dónde queremos ir, nos podemos explorar muchas cosas, pero no llegar a ninguna conclusión. Es muy importante, antes de aplicar el análisis multivariante, hacer una exploración univariante, bivariante, establecer pruebas sobre las relaciones 2 a 2, intentar buscar cómo se modifican estas relaciones, en una lógica muy parecida al ejemplo que os ponía al principio. Esto es lo que os dará la teoría y la exploración, las guías de hacia dónde tenéis que ir cuando os queréis plantear hipótesis o queréis trabajar de manera multivariante. Tenéis que pensar que el análisis multivariante exige una especificación adecuada del modelo de relaciones que estáis trabajando. Esto es una cosa, de nuevo, que puede ser muy complicada o muy sencilla. De la manera más sencilla que a mí se me ocurre es que vuestro modelo tiene que contener todo lo que es importante y no puede contener nada que no sea importante. Fácil. Digamos, si yo estoy intentando estudiar un fenómeno, necesito tener entre mis medidas todo aquello que esté relacionado teóricamente con el fenómeno.
Si me falta algo, mi modelo no va a funcionar, o va a funcionar con cierta limitación. Si incluyo algo que no es pertinente, mi modelo no va a funcionar. ¿Cómo se determina esto? Leyendo mucho, digamos, o trabajando mucho los fenómenos, no hay otra. El objetivo del análisis multivariante siempre es obtener un modelo parsimonioso, que no quiere decir otra cosa, que es que vuestro objetivo es obtener el modelo más sencillo que explique lo mejor posible los fenómenos que estáis estudiando. Volviendo un poco al punto anterior, no se trata de introducir todas las variables que uno tiene porque no llegará a ningún sitio. Tiene que tener en cuenta que cuando se modela en análisis multivariante, el principio sobre el que estás trabajando es que estás intentando obtener la explicación más sencilla, múltiple, porque estás estableciendo relaciones, pero la más sencilla posible. Otro punto importante es el cumplimiento de los supuestos. Toda la discusión sobre cómo elegir la técnica tiene que ver con que cada técnica tiene unos supuestos. Si no se cumplen los supuestos, no se puede utilizar esta técnica o, como mínimo, se tiene que informar de que no se cumplen los supuestos. Eso hace que los modelos no siempre funcionen o no encajen bien, etc. En los manuales de multivariante tenéis explicación de uno a uno, cada caso, cuáles son los supuestos que se tienen que cumplir. Otra cuestión muy importante en análisis multivariante es el tamaño y el tipo de muestra que uno tiene, porque determina lo que puede y lo que no puede probar. En análisis multivariante uno intenta establecer relaciones complejas entre diversas variables y necesitas una cierta muestra, una cierta cantidad de participantes para poder hacer todo lo que te planteas. Disculpa, esta es una pregunta que habéis planteado, ¿sí? Sobre si existe un mínimo de muestra en el análisis multivariante. La respuesta es que sí, y también la respuesta es un poco más compleja porque de hecho cada una de las técnicas, entre los propios supuestos que tiene la propia técnica, permite trabajar con un tamaño de muestra determinado u otro. Por ejemplo, en una que os he explicado antes, en el análisis, en el escalamiento multidimensional, se podría hacer, por ejemplo, con 60 o 70 participantes. ¿Por qué? Porque el tipo de análisis lo permite, porque entre los supuestos sí que está aceptado, pero en cambio en otro tipo de análisis, como piensa ahora una regresión múltiple, necesitaríamos una cantidad de muestra bastante superior. Exigen cada técnica tiene un tipo pues, de formas o de mínimos de muestra que tendríais pues, que consultar, y también pues, de supuestos, como comentaba Julio. Entonces, sobre todo es importante tener en cuenta no una idea general del análisis multivariante como algo homogéneo, sino muy específico de cada técnica. Por eso, si vamos a la diapositiva anterior, el hecho de la elección tiene que ver sobre todo mucho también con si vuestros datos os permiten hacer ese tipo de análisis que queréis hacer o no, y para eso pues tendréis que la respuesta estará sobre todo en hacer una serie de comprobaciones iniciales para ver que realmente todos los supuestos se cumplen y por tanto podemos proceder con el análisis y darlo por bueno. ¿De acuerdo? Sí. Si quieres añadir algo sobre el tamaño de la muestra. Bueno, ya tú has hablado del tamaño, yo podría hablar del tipo. Es frecuente utilizar el análisis multivariante en dos escenarios, básicamente. Un escenario más experimental, como el que estáis planteando en algunos de vuestros casos, en el que la asignación aleatoria es clave para poder concluir que las relaciones que uno está modelando son las que explican los fenómenos que quiere estudiar y no otras razones, como os ponía en el ejemplo. Podría ser en el ejemplo inicial que, como los estudiantes participan voluntariamente, existiera una cierta tendencia a que los estudiantes mejores participen más y por tanto obtengan mejores notas, ¿no? Y en el otro escenario necesitamos muestras representativas cuando nuestros modelos quieren representar la población. Esto es muy importante porque el contraste de hipótesis se tiene que entender entre estas dos cuestiones, digamos, en un escenario más experimental donde queremos garantizar que las causas que atribuimos son las que son, y en un escenario de estudios poblacionales, estudios que se quieren extender las conclusiones a las poblaciones, por lo tanto entramos en toda una discusión sobre las muestras estadísticamente representativas, etcétera, que va mucho más allá de lo de hoy, pero digamos es importante tener presente el tema de las muestras. Y finalmente, una pequeña discusión, digamos, sobre la significación estadística y práctica, que no es propia del análisis multivariante, pero que uno siempre tiene que tener presente cuando hace análisis
estadísticos. Una cosa es que se plantee una hipótesis y se obtenga una cierta significación, una cierta confianza de que esa relación existe, o que no. Y otra cosa distinta es que eso tenga relevancia práctica. Eso se ve claramente, por ejemplo, en los estudios farmacológicos. Uno puede determinar que una determinada droga mejora una determinada medida dependiente, pero quizá esa mejora no es apreciable desde un punto de vista práctico, sobre todo si tenemos en cuenta que, por ejemplo, este fármaco puede tener contraindicaciones. Es decir, no siempre una relación estadísticamente significativa es prácticamente significativa. Esto es muy importante porque uno se encierra en su modelo y está buscando relaciones significativas, pero tiene que pensar, vale, pero ¿a dónde vamos con esto, ¿no? Esos, digamos, son los principios básicos para hacer un análisis multivariante. El diseño de una investigación multivariante no es muy distinto de otras investigaciones. Recapitulando de nuevo, vamos repasando las cuestiones que han ido apareciendo. Primero tenemos que definir claramente el programa de investigación. Debemos elegir un diseño de investigación, experimental, no experimental, correlacional, etc. Debemos definir muy bien las variables involucradas en el sistema de relaciones que queremos estudiar. Debemos desarrollar o elegir adecuadamente los instrumentos de medida. Debemos elegir la técnica de multivariante que se ajuste a las medidas que queremos utilizar. Debemos plantearnos un plan de análisis y después debemos planificar un trabajo de campo. Antes de comenzar el seminario decía, muchos estudiantes o mucha gente que hace el análisis llega aquí cuando ya tiene el trabajo de campo hecho. La vida es así, pero no debería de ser así, digamos. Y la ejecución del análisis multivariante, repito o queremos hacer énfasis, estos son unos pasos muy generales, cada técnica tiene su manera, pero digamos esta es la lógica común. Primero, una vez hecho el trabajo de campo, debemos depurar y explorar nuestros datos, después debemos comprobar los supuestos asociados a la técnica que queremos utilizar, debemos estimar nuestro modelo, evaluar hasta qué punto nuestro modelo, el modelo que queremos probar se ajusta a los datos que tenemos, debemos interpretar el sistema de relaciones que hemos hecho, revisar o mejorar en el sentido de que podemos encontrar relaciones que nos interesa añadir alguna variable más o matizar, y después, en algunos casos, aunque no siempre, se procede a una validación del modelo final. Esta lámina, bueno, no hace falta que, como tenéis en la carpeta que os hemos dado, tenéis el PowerPoint. Esta es digamos, una bibliografía seleccionada, hay muchos libros, estos son unos buenos libros. La primera parte son los libros de análisis multivariante. Hare, Blackburn y Anderson es un... Decir que ya no sé dónde hablar, pero el primer libro es este lado. Sí, es uno de los libros coge el micro. de referencia, y deciros que, bueno, a pesar de que esta referencia es la versión en inglés americana, existe también la versión en castellano. Lo que sucede es que es una versión traducida por unos profesores de marketing, entonces los ejemplos, la mayoría de ellos se refieren muy específicos al campo del marketing, las marcas, las preferencias de consumidores, etcétera, pero que sepáis que está traducido y es una buena edición también. Bueno, para mí, creo que para Julio también, sobre todo en el sentido de lo que es la explicación sin mucha álgebra, bastante sencilla y en una línea parecida a la que os hemos explicado vosotros, bastante entendedora o próxima, sería el primer libro, a pesar de que no contempla de alguna manera la realización de cada técnica mediante SPSS. Para eso, pues, estos libros de debajo. Pero este es un muy buen libro para consultar, pues, los principios de cada técnica y, sobre todo, lo que comentaba antes Julio también, las diferentes etapas y los supuestos que deben cumplir los datos para poder ejecutar cada una de las técnicas. ¿De acuerdo? De hecho, encontraréis en este manual, en cada capítulo muchas recomendaciones prácticas, cuánta muestra necesito, qué puedo interpretar en esta relación, qué tengo que tener cuidado, etcétera. En ese sentido está muy bien. Otro clásico es Tabanik y Fidel, que yo diría que lo tenéis en la biblioteca. Estos libros, como veis, son de 2013 porque se van editando y reeditando, son los clásicos en el campo. El tercer libro, el científico del análisis multivariado, científico social del análisis multivariado, es un libro que me gusta particularmente porque os permite entender o ver la lógica común que hay en muchas de las técnicas y sobre todo cómo estas técnicas están orientadas al desarrollo de modelos,
¿vale? Que es una idea que ha ido saliendo, da una cierta coherencia entre las diferentes técnicas. Los otros dos libros, digamos, que establecen un marco común y a partir del momento en el que entran en una técnica no te hablan más de otra, digamos, lo tienen más compartimentalizado. Y los dos últimos, Discovering Statistics Using SPSS y el Survival Guide, son seguramente los dos manuales más conocidos de SPSS que hay en la biblioteca y en todos los idiomas. Nosotros leemos mucho en inglés, no es obligatorio, pero digamos que estos son los buenos. Y al final os queríamos dar un consejo, que traducido, y hago un guiño a un compañero que habíamos hablado antes, tenéis que tener presente que no se puede, o muchas veces no se puede resolver en el análisis aquello que no se ha pensado bien en el diseño de la investigación. Está, digamos, así como aquí había varias ideas fuerza. Una es que el análisis multivariante persigue relaciones simultáneas. Dos, que hay diferentes tipos en función de si uno quiere buscar efectos o relaciones entre ellas y no quiere buscar efectos. Y la tercera, el diseño es la parte más importante para luego tener algún problema menos en el análisis. Sobre todo en el diseño, cuando vosotros elaboráis una encuesta, entonces diseñáis las preguntas, en ese momento es fundamental saber cómo organizar esa pregunta, porque eso se va a transformar en una variable y el tipo de variable va a condicionar el tipo de análisis que vais a hacer. Entonces, sobre todo es muy importante, recuperando los tipos de análisis multivariante que os hemos explicado. Julio os ha dicho, por ejemplo, que en una regresión múltiple la variable dependiente es cuantitativa y en el caso pues, de una regresión logística no lo es. Entonces, claro, evidentemente cuando recogemos los datos, pues claro, recoger una variable de tipo cualitativo o cuantitativo, pues luego va a condicionar si vamos a hacer un tipo de regresión u otra, o bien cualquier otro análisis. Por eso es muy, muy, muy importante. Entonces, uno de los problemas que a veces surgen, pues es que si ya hemos recogido los datos, pues claro, estamos condicionados por eso. Pero eso pasa en el análisis multivariante, y me extiendo un poco más, como en cualquier otro tipo de investigación, sea pues cualitativa también, que evidentemente todo el proceso de investigación interactúa entre sí las distintas etapas, porque una condiciona a la otra y asimismo la posterior está condicionada por la anterior, con lo cual un sistema muy integrado en general. Y con esto hemos acabado esta primera parte, que hemos tenido una pequeña introducción al análisis multivariante, más que nada para despertaros la curiosidad de querer leer sobre esto y pensar un poco en vuestras propias investigaciones. La idea de este seminario era haceros esta pequeña introducción y ahora hacer un ejemplo, o seguir un ejemplo, que se basa en los datos del artículo que os hemos pasado. Marga, la parte online, ¿ellos tienen SPSS o lo van a hacer? O? Todos tienen SPS, menos una persona que me dijo que no se lo pudo bajar, no tuvo tiempo. Bueno, pues que nos siga en la pantalla, ¿no? Ya tienen la documentación. Vale, muy bien. Para hacer este ejemplo, si os parece, y también con la idea de igualar un poco cómo estamos todos con respecto al SPSS, lo primero que podemos hacer es una pequeña exploración sobre cómo funciona el SPSS, cómo se tiene que utilizar. Lo que veremos ahora es muy sencillo y se puede, se aprende con la práctica. Os recomiendo, si no habéis utilizado un SPSS nunca, que lo primero que tenéis que hacer es leeros o al menos echar un vistazo al manual y a partir de aquí buscar algún recurso complementario. ¿Quieres tú? Sí, no, muy simple, tenéis dos vistas. Tienes que ponerte aquí, que sí. El micro está aquí. Sí. No, y el mío. Es que vale. No, los dos. Bueno. Pues, ya conduzco yo, si quieres. Vale. No, por una parte lo que tendríais sería, si vas a la vista de datos, en la vista de datos podéis ver, pues, es lo que es la matriz. Entonces cada una de las columnas representa
las distintas variables, cada una de las filas representa cada uno de los casos o individuos, y dentro de las casillas hay lo que sería pues, el valor que tiene cada una de las variables, ¿de acuerdo? Esto es la matriz en sí, y si vais a la pestaña inferior veis la vista de variables, en la cual vemos en las filas lo que antes eran columnas, es decir, cada una de las variables con su nombre, el tipo de variable, lo que sería la anchura de la variable, el número de decimales que tiene cada una de las variables, cómo se denomina, esto sería el nombre, o sea, cómo aparece dentro del programa y en los cálculos y en la sintaxis, y cómo aparece en la vista de datos. En cambio, la etiqueta es, como su nombre indica, una descripción, digamos, más extendida de lo que sería el nombre de la variable. Como aquí, por ejemplo, veis, el nombre es número, y aquí en la etiqueta pues tenemos una explicación más extendida, pues número de cuestionario. Que no se te veía. ¿De acuerdo? En la columna siguiente vemos lo que son los valores de cada una de las variables. Por ejemplo, si vamos a hombre, vemos, pues, si clicamos, se abre una nueva ventana donde vemos un 0, que sería el valor que corresponde con no es hombre, y el 1, que sí es hombre. Entonces, por ejemplo, si fuéramos a la vista de datos y vamos a la variable hombre, vemos pues que todas las casillas donde aparece un 0 es que no lo es, y las casillas pues que aparece un 1 pues sí que lo es. Esta codificación no es la que normalmente se utiliza. No. Es la codificación que utilizamos para hacer análisis, por eso la tenéis aquí. Normalmente esta variable lo que tendría serían dos casos, y sería un valor para mujeres y otro valor para hombres. Pero para poder introducirlos en la regresión se tiene que hacer una codificación como esta, ya luego os lo explicaré muy brevemente. Bueno, y la otra cuestión pues relevante a mirar sería pues el hecho de si existen o no casos perdidos para cada una de las variables, y el caso perdido pues se refiere a aquellas situaciones o aquellas casillas en concreto o individuos en los cuales pues no tenemos información específica sobre aquella variable. O sea, por ejemplo, algo ha fallado y no la hemos recogido. Alguien que no ha respondido la pregunta sobre si es hombre o mujer, o en este tipo de variables pues demográficas tipo hombre, bueno, sexo, edad, etcétera, generalmente está la información, pero puede ser que en otro tipo de preguntas algo más complejas pues a veces la gente no responde, o también puede ser debido a que simplemente la pregunta no estaba demasiado bien formulada y las personas, pues los participantes no hayan respondido. Entonces, a nivel de menú, otras cuestiones importantes, bueno, Espera, tenemos... un segundo. Sí. Digamos, para los que no lo conocen, y resumiendo, hay tres partes fundamentales en el SPSS. Uno es la vista de datos, que sería el equivalente a un Excel donde uno introduce la información. Otro es la vista de variables, que nos permite conocer información concreta sobre las variables. Y otro, que no lo tenemos aquí ahora, es lo que se llama el output o el resultado, que es un documento donde aparecerán los resultados de nuestros análisis. Ahí es donde tenéis que ir para consultar cómo de bien se os ha dado en el planteamiento de vuestro análisis y qué fabulosas conclusiones habéis obtenido. Sí, entonces el menú del programa es un menú clásico de Windows, pues donde tenéis cuestiones referidas al archivo, pues no sé, guardar, imprimir, exportar los datos. Podéis, por ejemplo, exportar datos en formato Excel, o podéis importar pues de un Excel también los datos. Después tenéis también, bueno, cuestiones de edición, deshacer o no sé, reemplazar valores, etcétera, distintos tipos de vista, podéis cambiar las fuentes. Después, en el nivel de los datos, esta columna pues se referiría a lo que sería pues ya trabajo más de gestión de los datos. Pues no sé, queréis ordenar las diferentes variables, los casos, no sé, agregar distintos archivos, tenéis distintas bases de datos y las queréis fundir en una. Después, en la columna
transformar, pues tendríamos lo que sería también trabajo con las variables. Si queréis, no sé, cambiar categorías de variables, queréis, pues, por ejemplo, tenéis la variable edad y la tenéis pues como una variable continua y lo que queréis hacer es hacer grupos de edad, pues aquí pues lo que haríais sería darle la orden al SPSS que os haga una recodificación, que simplemente es cambiar pues la organización de como dices su nombre, pues cambiar la estructura de códigos, que sería pues transformar la edad en distintos grupos de categorías en las cuales pues haya, no sé, la edad de 10 a 15 años, de 16 a 20, etcétera. Después tenéis la columna analizar, donde están los distintos tipos de análisis, que tanto los univariantes, los bivariantes, los análisis multivariantes que os ha explicado Julio. Por ejemplo, pues tenemos descriptivos, tenemos pues las distintas tablas, tenemos modelo lineal, las correlaciones, la regresión, etcétera. Después gráficos, que bueno, esto es una cuestión que sobre todo se trabaja a partir una vez tenemos los resultados del análisis. Después, bueno, lo que sería... Ya está. Sí, digamos, ya está. Ya vamos a cosas más avanzadas. Sí, es que os explicamos las cuestiones generales porque... Digamos, aquellos que tengáis que utilizar el SPSS es entretenido y siempre es buena oportunidad ponerse para aprender. Hemos hecho esta visión más o menos general del SPSS. ¿Qué hacemos en el caso sí, ya? No, lo que os podemos explicar es un poco los datos y que hay aquí. ¿Contextualizamos mejor con la investigación? Sí, con la investigación. El paper, os hemos dado un paper de la revista Computers and Education que básicamente intenta, forma parte de una investigación que hicimos con el apoyo, la financiación de la Fundación Telefónica, una investigación que hicimos en toda España. Si no recuerdo mal, fueron 800 centros de educación primaria y secundaria y en este caso 1.400 profesores que contestaron al cuestionario. Esto nos permitió obtener información representativa del sistema educativo español y lo que tratamos de hacer en este artículo es analizar los usos de Internet por parte del profesorado cuando no están en el aula ejerciendo su actividad docente. El contenido ahora mismo no es lo que nos preocupa más, pero digamos es para que tengáis un cierto contexto en el que trabajamos. Ahora Sergi os explicará la base de datos y si queréis intentamos replicar en una versión controlada y muy reducida lo que hicimos nosotros para poder hacer esto. De hecho, lo que tenemos aquí es una versión muy reducida de la base de datos con las variables pues, que vamos a trabajar ahora en este ejemplo de análisis que vamos a hacer. Lo hemos hecho así sobre todo para poder reproducir lo que ya hicimos y sobre todo pues, para que sea más simple, porque como os ha comentado Julio, hay también pues, un trabajo, como está explicado en el artículo, pues, más complejo, con más variables, con más trabajo detrás. Entonces, tenemos entre las variables que hemos recogido, tenemos... Un segundo, disculpa. Vale, sí, que nos tenemos que poner más juntos. Vale. En la documentación que os hemos dado tenéis una carpeta con el cuestionario, es el cuestionario completo sobre el que se basó la investigación, por si tenéis curiosidad para que veáis cómo preguntamos la información. Para lo que nos ocupa a nosotros ahora mismo, la parte más importante es... por si queréis echarle un vistazo después, la F, que está en la página 11, que ahí es donde están los diferentes usos, cómo los medimos, etc. ¿Vas tú? Sí. Pues bueno, de manera muy resumida, lo que tenemos en la base de datos, las variables, pues tenemos el número, que identifica número de cuestionario, o sea, el individuo. Después tenemos el centro,
el código de centro para pues, poder estructurar y organizar la información, pues cada uno de los centros que participaron en la encuesta tenía un código vinculado. Después el hecho, como os he comentado antes, de si la persona, el participante es hombre o la participante es hombre o no lo es. Después la edad. Tenemos también la alfabetización. O sea, es alfabetización digital, ¿no? Sí. Sí, vale, el grado de conocimiento en TIC. Y después tenemos toda esta F1, que va de la A a la N, que como os ha comentado Julio, corresponde a la pregunta F1, que se encuentra en la página 11 y, bueno, y parte de la 12 del cuestionario. Entonces, esta se refiere a los distintos tipos, o son distintos ítems sobre uso de los profesores de las TIC. Entonces vemos, pues, por ejemplo, la F1A pues, correspondería con para programar o planificar mis clases. La B correspondería con elaborar documentos, boletines, etc. Entonces vemos que como está en las distintas columnas, pues aquí tenemos pues, los valores que se refieren a cada uno pues, de los valores de la escala. La escala sí, de respuesta. La escala de respuesta. Entonces, un segundo, Sergi. Si os parece, a lo mejor alguien lo ha ido haciendo ya, pero podéis ir iniciando vuestros SPSS y cargando la base de datos mientras vamos entrando. Eso ya sería la factor, ¿no? Sí. Lo que os explicaremos ahora es, digamos, es un escenario muy común. Las técnicas de análisis multivariantes se suelen utilizar también de manera combinada. Como os decía, este es un estudio que intenta analizar los usos fuera de la actividad más estrictamente de enseñanza y aprendizaje, y entonces lo que nosotros hicimos es tenemos esta escala donde hemos recogido diferentes usos. Esta información la queremos tratar primero para obtener un resumen, es decir, aplicaremos una técnica de interdependencia, y para esto lo queremos un análisis factorial. En el artículo lo tenéis explicado en profundidad, un análisis de componentes principales. Con esto reduciremos el número de variables en un conjunto de medidas más pequeño, que es, como veremos a continuación, bueno, de hecho son dos medidas, dos tipos, el factorial nos proporciona dos tipos de uso, y en el ejemplo nosotros seguiremos a partir de un tipo de uso, intentaremos establecer relación simplificando nuestro modelo de análisis con el sexo de la persona, la edad y los conocimientos, es decir, intentaremos establecer muy rápidamente si existen diferencias en los usos, digamos, entre hombres y mujeres, entre jóvenes y más mayores, y entre aquellos que conocen o tienen conocimientos más sobre cómo utilizar los ordenadores e Internet, ¿vale? Digamos, este es el escenario global. Esta lógica se corresponde a lo que tenéis en el paper, pero en el artículo es un modelo mucho más exhaustivo. Como os decía, la clave del análisis multivariante es que vuestros modelos contengan todo lo que deben contener y no contengan nada que no deban contener. En este caso es evidente que no contienen todo lo que deben contener. Digamos, hay unas cuantas variables más que podríamos concluir que tienen relación con el uso de Internet que se deberían considerar, y en el artículo encontraréis 5 o 6 más. Y para el ejemplo haremos pues, dos de los análisis que os hemos resumido antes, que sería primero el análisis factorial, que sería en este caso cuantitativo, lo que os ha comentado Julio, un análisis de componentes principales, y el segundo es una regresión múltiple, que en este caso, en el primer caso, no es un análisis de dependencia, sino de interdependencia, porque la finalidad era reducir la información y estructurarla, y como veremos tendremos una estructura de dos dimensiones, que serán dos tipos de uso resultado de estos ítems. Esto es una cosa que ahora veremos en el ejemplo, y en el segundo paso será hacer un análisis de dependencia en el cual usaremos como variable dependiente o variable que queremos explicar estos dos usos. Uno, de hecho, para simplificar. Bueno, en este caso es uno de los usos que hemos identificado previamente con el análisis de componentes principales o análisis factorial. Venga, vamos. ¿De acuerdo? Vale, si tenéis ya el SPSS funcionando... Y si tenéis alguna duda, por favor, también. Habéis abierto el SPSS, supongo que habéis cargado la base de datos, si no, archivo, abrir, vaya.
abrir datos y a partir de aquí vais a buscar en las carpetas que os hemos pasado hasta la base de datos que utilizaremos. Y venga, Sergi, si quieres. ¿Yo? Vale. Vale, como hemos dicho, este análisis comienza con un análisis factorial. Pues vamos a hacer un análisis factorial. Aquí encontraréis analizar, bueno, más que un análisis factorial, primero comenzaremos. Cuando uno quiere hacer... ¿Todo bien? Vale. Cuando uno quiere hacer un análisis factorial, como os explicaba, lo que pretende es reducir la complejidad de sus datos para obtener bueno, en este caso salen dos, pero para obtener un conjunto de factores que simplifiquen la estructura. Una de las condiciones del análisis factorial, y iremos dando pinceladas, pero no, claro, no podemos entrar en todo detalle, pero una de las primeras condiciones es establecer, digamos, para poder obtener una estructura de resumen, tiene que haber una cierta relación entre las variables, ¿vale? En términos de como habíamos planteado el ejemplo anterior, pues el primer paso consiste en hacer una correlación entre las diferentes medidas que tenemos, ¿vale? Vamos a las correlaciones bivariadas, perdón que igual he ido muy rápido para los online, analizar correlaciones bivariadas, ¿vale? Para los que no lo conozcáis, el SPSS siempre tiene una estructura muy sencilla, común. A la parte izquierda tenéis las variables que tenéis en la base de datos, a la parte derecha acaban las que vais a analizar en este caso, y después hay una serie de opciones que podéis marcar, no marcar, etc. No entraremos en mucho detalle. En este caso utilizamos una correlación de Pearson porque son variables cuantitativas, no tenemos más que explicar. Como decía, aunque el análisis factorial lo haremos completo y os enseñaremos los factores, vamos a centrarnos solo en uno de los factores para simplificar, porque tampoco si no nos vamos a complicar mucho. Como ya lo sabemos nosotros, hacemos trampa y hacemos directamente la correlación entre los ítems que conforman una de las dimensiones, ¿vale? En las opciones podemos pedir una media de desviación si queremos, por ejemplo. Vale. Entonces, aquí están las variables que nosotros disponemos, a la derecha las que vamos a analizar, hemos elegido el tipo de análisis que queremos hacer, aceptamos, y esta es la ventana, el output, donde veremos nuestros resultados. Como podéis ver, los ítems que conforman el primer factor, bueno, tienen en el análisis univariante, podemos ver que tienen diferente media. La escala es la escala que habéis visto en el cuestionario, restándole 1, pero es igual ahora mismo. La cuestión es, digamos, que si nos interesara distinguirlo, los dos últimos usos son menos frecuentes que los dos primeros usos, por ejemplo. Bueno, ese tipo de cosas que uno puede ir observando. En términos de correlaciones, si os fijáis, esta es la tabla de correlaciones. En las filas tenéis las 4 variables, en las columnas las 4 variables. La diagonal de una tabla de correlaciones es 1, porque una variable siempre correlaciona absolutamente consigo misma, y lo que tenéis que interpretar o observar son el resto de casillas. Por ejemplo, la variable, la primera, que es... La primera es para programar o planificar mis clases. Vale, pues el uso de Internet para programar o planificar las clases tiene una correlación muy alta con el segundo uso. Que es para elaborar documentos, boletines, presentaciones... Y en cambio, no tan alta, aunque en cierta medida bastante alta, una correlación de 0,6 es una correlación sustantiva, que es la D. La D es mantener actualizado un repositorio de contenidos multimedia. Bien, vale. Si os fijáis, también tenéis unas pruebas de significación que os dicen hasta qué punto estas relaciones son significativas. Tenéis la significación bilateral, es igual. Pero bueno, simplificando, la cuestión es que estos datos en el análisis bivariado dan la sensación de que están relacionados. Podemos comenzar a trabajar pensando que aquí hay una estructura común. En la vida real habríamos utilizado muchos más ítems, ahora estamos haciendo el modelo final que nosotros ya conocemos para simplificar, porque seguramente no nos daría tiempo a hacerlo. Vale. Como os decía, antes de aplicar un multivariante hay que hacer una exploración, ya hemos hecho esta pequeña exploración. Lo siguiente que podemos hacer es el análisis factorial directamente. Analizar, reducción de dimensiones, factor. Perdona, tengo una pregunta. Dispara. O sea, para saber que estas 4 variables tenían una relación entre sí, habíais intentado de hacer esta tabla con muchas más. Exacto. Ahora estamos simplificando mucho. Nosotros lo que hicimos, si miráis el cuestionario, la página 11 era, sí.
Si os fijáis, aquí hay un bloque de preguntas que se intentó hacer lo más exhaustivo posible, siempre teniendo en cuenta que uno no puede preguntar todo lo que quiere, porque las personas tienen límites finitos de tiempo y de paciencia, donde hay diferentes tipos de uso, que como veis tienen un encabezado que es las TIC en la actividad docente y profesional cuando uno no está en el aula con los estudiantes, digamos. Entonces, a partir de estos diferentes ítems, comenzamos por hacer unas correlaciones entre todos los ítems de este espacio. Claro, uno puede, como os decía, una clave del análisis multivariante es saber hacia dónde uno quiere ir, porque si te pones a hacer correlaciones y tienes esta base de datos, no la que os hemos dado, la original puede tener 300 variables, tú no puedes correlacionar todo con todo, son 3 clics. Después, si quieres imprimir eso, tienes que talar un bosque, pero, digamos, por poder puedes hacer lo que quieras, ¿no? Entonces, en ese sentido, había unos usos, comparten una escala común, esta escala es cuantitativa, o al menos es ordinal como mínimo de 5 puntos, y con esto cumplimos más o menos los supuestos del análisis factorial. Hay más cuestiones a discutir, pero, digamos, simplificándolo mucho, esto es lo que hicimos, ¿vale? Entonces, analizar reducción de dimensiones factor, y aquí es donde podemos pedir que SPSS nos haga un análisis factorial. También, digamos, uno debería comenzar con todos los ítems, como planteabas antes, y ir de manera iterativa viendo si la estructura que obtiene tiene sentido o no. Como vamos ya directamente al final, para simplificar, nuestro análisis factorial en este artículo incorpora las 4 primeras, que son el factor con el que trabajaremos después, más la J, supongo, perdón, vale, era para ver si estáis atentos, la J, la L, la M y la N. Los de online nos siguen, ya se han ido, están merendando, están ahí. Vale. Espera. A, B, C y D. Te falta una, Sergi. L, J, L, M, N. Puja, casi no, després. Vale. Esta pantalla es fácil de identificar, es muy parecida a la anterior. A la izquierda tenéis las variables, a la derecha las que acaban en el análisis, y aquí tenéis las opciones con las que podemos hacer el análisis. Si queréis, podéis hacer unos descriptivos univariados como los acabamos de hacer nosotros, pero podéis pedir aquí directamente las correlaciones. Simplificaremos mucho, marcaremos niveles de significación, la determinante, aunque no la interpretaremos ahora, pero bueno, la prueba de KMO y la prueba de esfericidad de Bartlett, que sí que es importante, y con esto yo creo que ya podemos, los de online espero que lo puedan ver. Básicamente necesito que marquéis KMO y prueba de esfericidad. Vale. Y entonces, digamos, siguiente opción es el método de extracción. Como podéis ver, aquí hay diversos métodos, no hemos entrado a discutirlo, pero el análisis factorial tiene diversos procedimientos. Nosotros utilizaremos, y de hecho hemos utilizado en el artículo, el método de componentes principales. Digamos, todos los métodos tienen virtudes y problemas. El análisis de componentes principales está muy bien para escenarios en los que uno comienza trabajando sin saber muy bien qué encontrará, digamos. Es un análisis muy exploratorio. La diferencia entre el análisis de componentes principales y otros tipos de análisis factorial más extendidos en la psicología, por ejemplo, no nos alargaremos, pero este es un método que intenta explicar el máximo de la varianza observada. Los análisis factoriales convencionales más propios de la psicología asumen que nuestras medidas ya buscan unos fenómenos que son conocidos y por lo tanto solo intentan analizar la varianza común, es igual. En este caso utilizamos el análisis de componentes principales. Pedimos la solución factorial sin rotar, si os parece, y el gráfico de sedimentación. En el método de extracción, claro, si no sabéis, si no habéis trabajado con el factorial, no sé si nos ayudará mucho entrar en esta cuestión, pero aquí podemos determinar, por ejemplo, el número de factores que queremos obtener. A veces sabemos de antemano cuántos factores se deberían obtener en nuestra muestra y los podemos especificar en el análisis. Como esto es un análisis exploratorio, no lo especificamos y dejamos que el SPSS decida, a partir de los autovalores o valores propios, cuántas dimensiones utilizar. Continuamos.
Rotación tiene que ver con el procedimiento con el que reordenar los resultados del análisis factorial para facilitar la interpretación. No entraremos más allá de esto. Yo diría que hemos hecho un Varimax, yo diría que sí. ¿Sí? Sí, ¿no? Varimax, vale. Un Varimax. No os quiero agobiar con esta cuestión. Un Varimax es un sistema de rotación que asume que los dos ejes, o que los ejes que estamos analizando, son independientes, y el Oblimin, digamos, por ejemplo, asume que los ejes están correlacionados. Eso tiene implicaciones teóricas, digamos, si los fenómenos que estamos estudiando esperamos que estén relacionados o no, etc. Aquí simplificamos, vamos al Varimax y no nos complicamos la vida, pero en el procedimiento normal estaría bien comenzar por un Oblimin, tratar de demostrar que están relacionados, y si lo están, mantenerse, y si no, irse a un sistema ortogonal como el Varimax. No lo están, nosotros lo sabemos porque ya lo hemos hecho, y por tanto vamos directamente. Gráficos de saturaciones a la rotación no hace falta, ¿no? No. Vale, pues elegimos Varimax, continuamos. Puntuaciones no es necesario. Si queréis obtener puntuaciones factoriales, nosotros no trabajamos con puntuaciones factoriales, no. Y en las opciones, marcad formato de presentación de los coeficientes ordenados por tamaño, que luego nos facilitará la interpretación. Vale. Entonces, si más o menos estamos, y si alguno de online no está, que nos avise. Aceptamos. Y en el output, digamos, tenemos el resultado de nuestro análisis. ¿Por qué no lo hace? Está ejecutando, perdona. En ejecución. Una cuestión que no os hemos explicado, pero que aprovechamos para explicaros, es que el análisis lo hemos hecho ahora a partir de las ventanitas clásicas de Windows, pero hay otra forma de hacerlo, que es existe un menú que se llama la sintaxis, donde nosotros, pues, con este tipo de operadores o comandos, pues podemos también escribir procedimientos de análisis, ¿de acuerdo? Generalmente esto se usa, pues, cuando, por ejemplo, tenemos, pues, toda una serie de análisis que hacer y no nos apetece ir a las distintas ventanas, y es más sencillo porque generalmente lo que hacemos, por ejemplo, es cambiar el nombre de las variables. Por ejemplo, aquí vemos variables, pues reemplazamos estos nombres y les ponemos otro nombre, y así no tenemos que repetir, pues, todo el proceso con las ventanitas. Pero bueno, triga una mica, ¿no? Sí, es tecnología punta. Está ejecutando el análisis. ¿Se ha ejecutado en vuestro caso? Sí, no, claro. Es cosa del ordenador. ¿Sí? Sí. Vale, ¿lo estáis reproduciendo? Sí, os lo ha hecho, ¿no? Sí, ellos ya lo tienen, nuestro ordenador vale. no lo tiene. El tema de por qué tarda tanto también tiene que ver sobre todo con que esta base de datos tiene pocas variables, pero tiene muchísimos casos. Entonces, cuanto más casos... Bueno, y tiene que ver con el ordenador que estamos usando. Bueno, claro, pero vale. Cuanto más casos, pues claro, más... como estos análisis los tenemos en output, si quieres abrimos el output. Sí, bueno. Se está calculando. Bueno, esto sigue, disculpad, pero esto sigue calculando. Vamos a un output que tengo yo preparado ya con estos mismos análisis. Vale. Suponemos que hemos hecho análisis factorial y obtenemos esto, que en principio todos deberíamos tener lo mismo, ¿vale? De nuevo tenemos una tabla de análisis descriptivo, donde en cada fila tenemos las variables, una media, una desviación, etc. Os pedí que marcarais el KMO y el test de esfericidad de Bartlett. Estas dos, de nuevo, no sé si... Creo que es mejor no entrar demasiado, digamos, pero el test de esfericidad de Bartlett lo que pretende, que tenéis aquí, es probar la hipótesis, aceptar o rechazar la hipótesis nula de que vuestros datos no están correlacionados en la población. Digamos que las variables que tenéis aquí no están relacionadas, ¿vale? Esta prueba es significativa, podemos descartar esto, entonces esto quiere decir que están relacionadas, ¿vale? Entonces,
es muy raro que hagáis un análisis factorial y os haga que no, pero bueno, es una condición mínima que tenemos que hacer. Como os decía, y hemos empezado haciendo unas correlaciones, estamos buscando relaciones entre variables. Con esta primera prueba descartamos que no estén relacionadas. Con la siguiente, el KMO de Kaiser, lo que intentamos comprobar es hasta qué punto están relacionadas, ¿vale? Esta prueba nos da un valor entre 0 y 1, lo más próximo a 1 es lo mejor, a partir de 0,8 ya es una cosa razonable. Quiere decir que si cumplimos estos dos supuestos podemos continuar. Si no los cumplimos y continuamos, no hay ninguna garantía de que lo que vayáis a encontrar debajo tenga sentido, ¿de acuerdo? Cuando se trabaja un escenario como el que os hemos planteado, se comienzan incluyendo varias variables, se van haciendo estos supuestos intentando interpretar, y cuando se ve que más o menos la cosa se va ajustando a lo que uno está intentando encontrar, se van pasando etapas, digamos, ¿no? En vuestro caso se ajusta porque nosotros ya hemos hecho este trabajo previo. Perdona, el test del señor Bartlett, sí. O sea, Es esto, lo que tienes que mirar es si es significativo o no, es la significación. que en este caso sí que lo es, y luego lo que tienes que mirar a continuación es el KMO. Sí, espera. Disculpa, tienes aquí la prueba significación. Espera, sí, es que al 0,00. al 0. Sí. Y luego lo que sería el valor entre 0 y 1 que ha dicho Julio es este de aquí, vemos que es 0,831, por tanto es muy, cumplimos los supuestos. Muy positivo. Podemos comenzar a hacer un análisis factorial. De acuerdo, ahora bajamos. La siguiente tabla son la tabla de comunalidades. Esto va muy bien cuando tenéis que elegir ítems que formarán parte de vuestro análisis. Representan, mirad la tabla de extracción, representan el porcentaje de varianza de la variable explicado por vuestro modelo factorial. Es decir, nuestro modelo, que incorpora las variables que hemos pedido, es muy bueno prediciendo la variable C1, A, y por tanto explica un 71,4% de su varianza. En cambio, no es tan bueno con la J, por ejemplo, que explica un 0,47. Como os decía, normalmente se comienza introduciendo varias variables y desde un punto de vista teórico estamos buscando unos fenómenos, podemos pensar que hay unas variables que los representan mejor o peor, y esto nos permite también entender si esas variables realmente están bien explicadas o no. No hay un criterio de decir, bueno, pues si pasa esto, déjalo. No, pero lo que sí que tenéis que intentar es, cuando desestiméis un ítem, procurad desestimar uno que no esté bien explicado por el modelo, porque así siempre conseguiréis un modelo mejor ajustado, ¿no? Bueno, sencillo. Mucho que discutir aquí, pero... La siguiente tabla es una tabla de varianza explicada. El análisis factorial, decíamos, es una técnica de interdependencia que lo que intenta es resumir la información que tenemos delante en un conjunto de factores. En este caso hemos introducido 8 variables, y lo que nos dice esta tabla es que si atendemos al resultado que nos propone el SPSS, porque le hemos pedido que él establezca el número de dimensiones, la solución óptima que encuentra nuestros datos son 2 dimensiones que explican en total un 62,7% de la varianza. Exacto. En ciencias duras, digamos, es raro que se detenga un análisis factorial si no se llega al 90-95%. En ciencias sociales, no sé si blandas, es difícil pasar de un 60-70%, y es posible que os mováis en un 40 o un 50%. Yo, si estáis por debajo de 50, intentaría introducir alguna variable o mirar a ver si ha pasado alguna cosa. Una manera de interpretar también cuántas dimensiones reducen o son las óptimas para reducir vuestra información es mirar el gráfico de sedimentación que tenéis debajo, que no es más que una representación de la información que tenéis encima. Desde un punto de vista cualitativo, muy fácil, en los manuales os explicarán muy largo, pero en realidad es una cosa muy sencilla, es fácil de entender y tiene una parte creativa. Tenéis que ver esta curva y determinar en qué punto se produce un cambio brusco de tendencia. ¿Qué significa brusco? Lo que vosotros determinéis mirando. En este caso, podríamos decir que aquí se produce una inflexión importante, ¿no? Pues esta sería una buena razón por la cual determinaríamos que tenemos 2 factores. Como esto es un análisis exploratorio,
son posibles muchas soluciones. Aquí no hay contraste de hipótesis, nosotros estamos resumiendo los datos, por eso nos podría interesar introducir un factor más, etcétera. Hay diversas cosas que se pueden hacer con el análisis factorial para simplificar y digamos, siguiendo lo que tenéis en el artículo, nosotros nos quedamos con dos factores que están aquí. La siguiente tabla es la matriz de componentes, nos indica para cada una de las variables cuál es la carga factorial que tiene en cada uno de los componentes que hemos extraído. Como hemos determinado 2 a partir de los autovalores, aquí tenemos esta tabla representa 2. Os decía, cuando hay más de una, cuando hacemos un análisis factorial y tenemos más de una dimensión, es interesante hacer una rotación, que no entraremos a explicar, pero que nos simplifica mucho la interpretación, que es la siguiente tabla, ¿vale? Si os fijáis, con la rotación queda relativamente claro que los 4 primeros ítems, A, B, C y D, están cargando básicamente en el componente 1. O dicho de otra manera, el componente 1 está muy correlacionado con la variable A, la C, la B y la D. Estos valores de carga son muy buenos, digamos. Vuestro objetivo es llegar lo más alto posible al 1, pero en torno a 0,8 es una cosa que está muy bien. De hecho, en la otra dimensión veréis que no está tan bien, digamos. Tenemos unas cargas que van desde 0,7 hasta 0,6. De nuevo, ¿dónde poner el límite mínimo? Hombre, yo intentaría que las cargas no fueran menores de 0,6, 0,5, 0,5 ya me parece un poco complicado. Pero bueno, esto en los manuales GER os dará muchas indicaciones de dónde podéis cortar. Si os fijáis, como hemos rotado, lo que hemos hecho es intentar maximizar la distribución y tenemos estos ítems, digamos, cargan mucho en el primer componente y en cambio no nada o lo mínimo posible en el otro componente, porque estamos intentando encontrar 2 dimensiones en nuestros datos. Eso lo podemos hacer con las otras. Y a la inversa. Exacto, y en la inversa aquí tenemos los valores más altos y aquí los valores más bajos. Este ítem es un buen ítem, este ítem es un candidato a salir de este análisis, porque si os fijáis, en el segundo componente tiene una carga de 0,6 y en el primer componente está en el 0,4. Nosotros no lo eliminamos, probablemente, ahora no lo recuerdo, porque seguramente explicaba menos varianza del total, etcétera. Pero si yo tuviera que elegir uno, probablemente me decantaría por este, porque lo que estamos intentando encontrar es una solución lo más clara posible, el modelo de parsimonia, 2 factores, y que los ítems estén claramente en una dimensión. Hay veces que eso no es así y digamos, depende de los objetivos de investigación. Ha sido un paseo un poco largo, pero esto es un análisis factorial, teníamos unos ítems y ahora lo que tenemos son factores, ¿vale? Hemos podido resumir toda esta información. Tenemos 2, digas 2. Sí, bueno, pero en este caso... Porque es que si no, no va. Ya, pero esta matriz no hace falta interpretar, ya está. Lo podemos dejar tenemos aquí. Estos 2. Sí, es lo que acabamos de... Sí, es porque... Vale, vale. Tú Vale. marcas por online no va. De acuerdo, tienes razón. Claro, Vale. Això jo faig el clic. Vale. Intentando recapitular, ¿por qué hemos hecho un factorial? Porque nosotros tenemos un conjunto de medidas, un conjunto de variables de un cuestionario, que son, en este caso son 8, digamos, y lo que queremos aplicar es una regresión múltiple, por ejemplo, como os explicaba, una regresión múltiple tiene una serie de requisitos, uno de ellos es que la variable dependiente sea cuantitativa, y en este caso lo que nos permite hacer el análisis factorial, os explicaba antes lo interesante de la combinación, es que podemos aplicar primero un análisis factorial para obtener estos factores y después hacer un análisis de regresión sobre cada uno de estos factores, que es lo que encontraréis en el artículo, ¿vale? Sí, pero vuelve al otro porque lo intentaremos reproducir. Vale. Digamos, ya tenemos el análisis factorial. Si volvemos a la base de datos, aquí, os hemos simplificado el procedimiento y, bueno, lo que tendríamos que hacer a partir de ahora es, una vez que ya sabemos cómo van cada variable en cada factor, es calcular estos factores. Podemos utilizar podemos utilizar las puntuaciones factoriales o podemos hacer una escala sumada, o hay varios procedimientos. Nosotros os lo hemos dado ya. En la vista de variables de la base de datos encontraréis el factor 1 y de uso de supportive use, que es lo que utilizamos en el artículo, y el segundo factor, que es el management use, ahora es igual,
¿vale? ¿Cómo se calcula esto? Muy sencillo, y también hay varios procedimientos, pero la manera en la que nosotros trabajamos es hacer una suma de las puntuaciones que se tienen en cada uno de los ítems. El análisis factorial nos ha dicho qué ítems van a cada factor, y después dividir por el número de ítems, de manera que la puntuación que obtenemos en este factor sea interpretable igual que los ítems de vuestro cuestionario. Vale, de esta manera hemos construido nuestra variable dependiente. Simplificando, decíamos, teníamos dos factores, trabajaremos solo con el F101, ¿vale? Entonces, volviendo un poco a la lógica que os explicábamos antes, cuando queremos establecer relaciones, lo primero que debemos hacer es hacer una exploración de nuestros datos. Nos hemos saltado el análisis de fiabilidad. Obviamos. Vale. El análisis factorial es conveniente combinarlo con análisis de la fiabilidad para determinar si nuestra escala está midiendo de manera adecuada o no. La fiabilidad, yo la tenía calculada, es igual, lo tenéis en el artículo, es razonable para este tipo de medidas. Por lo tanto, nos podemos saltar este paso para avanzar. Esa regresión. Exacto. No, lo primero que tenemos que hacer son unas correlaciones. Tenemos nuestras medidas y hemos dicho, nos hemos planteado el hecho de, queremos saber, analizar, espera porque nos haga el análisis sobre el output anterior, que no quiero que me lo haga ahí. Esto ni acabó. Está colgado, bueno, no es igual, no. Que no tu fará. Ya, sí que fuera. Analizar correlaciones bivariadas. ¿Me seguís? Aquí tenemos las correlaciones que habíamos pedido antes, que ahora no necesitamos, las podemos sacar de aquí. ¿Vale? Entonces, las correlaciones que tenemos que pedir ahora es el primer factor, que es con el que hemos simplificado para poder hacer la correlación, ¿vale? Y algunas variables que en el esquema anterior podríamos considerar explicativas o independientes. Por ejemplo, el sexo, que aquí está codificado como es hombre o mujer, bueno, mejor dicho, es hombre o no es hombre, la edad y la alfabetización. Para construir la escala de alfabetización, la tenéis en el cuestionario, no entraremos, también se hizo un análisis factorial, se siguió el mismo procedimiento y se obtuvo una estructura de una única dimensión, que tenéis explicada en el artículo, a partir de la cual se pueden generar las puntuaciones sumadas, que es lo que tenéis aquí, es lo mismo que acabamos de hacer ahora, pero no lo repetimos. Vale. Estas son las 4 variables que entrarían en nuestro análisis, las opciones las que ya teníamos marcadas. Repito, el primer factor, el F101, hombre, edad y la alfabetización. ¿Lo tenéis? Vale. Aceptar. La tabla de correlaciones es, bueno, de nuevo tenemos unas medias, unas desviaciones para hacer la descripción, ¿vale? Y tenemos una tabla de correlaciones. Es decir, cuando queréis establecer una relación multivariante, lo primero es hacer relaciones bivariantes. En la primera fila os encontraréis la que ahora es nuestra variable dependiente, que es el primer tipo de uso del resultado del factorial. Vale. Esta variable, si seguís, podéis observar que tiene una cierta relación con el sexo, una correlación 0.1. Esto es una correlación baja, pero digamos, existe esta relación. Tiene una relación negativa con la edad, esto es bivariante básica, la relación es negativa cuando si aumentamos la edad bajan los usos, o al revés, si aumentamos los usos baja la edad. Bueno. Y con la alfabetización, como era de esperar, la gente que utiliza más Internet para determinadas cosas, y en nuestro ejemplo es el uso profesional fuera del aula, son aquellos que tienen más conocimientos o más dominio. Vale. También podemos, si quisiéramos, por ejemplo, saber si existe una relación entre la alfabetización y el sexo, pues podemos ver que sí. Esta relación es positiva, como la variable es 0,1 y 1 es hombre, quiere decir que los hombres tienen más conocimientos que las mujeres en nuestro trabajo, que representa la población de profesores de primaria y secundaria de toda España. Y lo mismo podríamos hacer entre la edad y los conocimientos, pues lo mismo, los que son más... es una relación negativa, los que son más jóvenes tienen más conocimientos. También es, desde un cierto punto, es esperable. Vale. Si recordáis al principio de esta aventura, os explicaba cómo una relación bivariada puede estar mediada por otras variables y por qué lo debemos tener en cuenta. Imaginad que vosotros estabais intentando determinar, es una simplificación del artículo, repito, la relación entre el uso
y estas características, el hecho de ser hombres o mujeres. Queremos saber si las profesoras más jóvenes, por ejemplo, son las que más utilizan, o son los profesores más mayores, o son digamos, ese podría ser el escenario de análisis. Pero sabemos que el uso tiene relación con los conocimientos, por eso nos planteamos, bueno, lo incorporamos, hay una relación, esto merece la pena explorarlo. Vale, ¿y cómo lo exploramos? En este caso, para los objetivos que tenemos, podemos hacer un análisis de regresión múltiple. ¿Vale? Sergi, si quieres darle tú, análisis o analizar. Sí, pero cámbiame el output porque que lo haga aquí. No. Déjalo marcado, sí, vuelve aquí y volvemos. Analizar, regresión. Sí, supongo. Claro, es que yo en castellano no lo utilizo. Sí, vale. Una estructura parecida a la que estamos viendo todo el rato. A la izquierda las variables de nuestra base de datos. A la derecha dos partes básicas, la variable dependiente, que es la que queremos explicar, y las variables independientes que queremos utilizar como explicativas de nuestros fenómenos. ¿Vale? En este caso estamos trabajando sobre el primer factor, la colocamos como dependiente, y en las independientes, simplificando mucho, hemos dicho podría ser el hombre, o sea, el sexo, la edad y la alfabetización. ¿Vale? Estadísticos. Podemos pedir estimaciones, intervalos de confianza, por ejemplo, no es necesario, pero para que los veáis. Diagnóstico de colinealidad. Y como no tenemos más pasos, yo creo que es suficiente. Vale. Sí. Espera, pero los de online lo ven, ¿no? ¿Vale? ¿Sí? Básicamente el diagnóstico de colinealidad bueno, estimaciones, intervalos, ajuste y diagnóstico. No es necesario hacer gráficos, mira, opciones. Es importante, por razones que ahora no vienen al caso, que vuestro modelo contenga una constante, viene por defecto, dejadla y ya está. No necesitamos más, ¿de acuerdo? Aceptamos y entonces ahora se ejecuta nuestro análisis. Pues sí, ahora sí que lo está haciendo. Este es el output que os dará los resultados de vuestro análisis de regresión. Primer cuadro os indica las variables que habéis introducido. Es muy fácil, estamos trabajando en un escenario muy acotado. Segunda tabla, resumen del modelo. Bien, el objetivo de una regresión múltiple es intentar explicar el máximo de la variabilidad observada en la variable dependiente a partir de la información que contienen las variables independientes. Decíamos, nuestro objetivo es saber cuáles son los determinantes del uso, o sea, qué características tienen las personas que hacen un uso más frecuente. ¿Vale? El modelo, tal y como lo tenemos aquí, nos explica, podéis mirar el R cuadrado o el R cuadrado corregido, nos explica cerca de un 20% de la varianza, no 0,2, un 20%, no es mucho. En los modelos que hemos hecho nosotros tienen un porcentaje mayor porque incorporan más variables. De nuevo, en las ciencias duras no se acepta una regresión que no esté por debajo sí, 0,8, 0,9. Al uso, llanamente, quiere decir que el modelo, estas variables que hemos introducido como predictoras, explican un 20% del uso que nosotros estamos estudiando. De la variabilidad, ¿vale? Sí. Pero nos sirve para establecer las hipótesis de si realmente tienen o no tienen relación con las variables independientes. La siguiente, bueno, el R cuadrado corregido es interesante, sobre todo si queréis comparar modelos que están calculados con variables diferentes, porque corrige el efecto de tener más o menos variables en el modelo. Ahora mismo es igual. La siguiente tabla es una tabla en la que probaremos, como os decía, en los pasos. Hay que tener una teoría, determinar las relaciones, especificar el modelo, supongamos que está bien especificado, y el primer paso es evaluar el ajuste global del modelo. Eso es lo que podéis hacer con la tabla de ANOVA. Vuestro modelo de regresión, simplificamos. La fila de suma de cuadrados lo que recoge es la variabilidad que explica el modelo, la que no explica, que es la residual, y la total es la observada.
No entraremos ahora en todo esto, pero la cuestión es, si seguís la tabla, tenéis una prueba de f y una significación. Esta prueba de significación determina que nuestro modelo explica algo distinto de cero. Es decir, está explicando algo, ¿vale? Si es mucho o poco es una cosa que tenéis que determinar vosotros, pero por lo menos lo que obtiene nuestros análisis no es un artefacto, ¿vale? Lo que tenemos aquí es real, por decirlo de alguna manera. Bien. La siguiente tabla, si la primera era la evaluación del modelo, el ajuste del modelo en su conjunto, esta tabla lo que hace es probar cada una de las variables y determinar si esas relaciones son significativas o no, o lo que es lo mismo, si son diferentes de cero. Cuando una relación es cero, quiere decir que no influye para nada. Si recordáis, en el análisis bivariado habíamos visto que había una correlación ligera con ser hombre, una correlación negativa con la edad, los jóvenes lo hacían más, y una correlación positiva y fuerte con la alfabetización. ¿Qué ocurre cuando hacemos un análisis multivariado? Esa es la gracia un poco del seminario que tenemos entre manos hoy. Que si os fijáis en esta tabla de coeficientes, os permite ver, ahora ignoremos la constante del modelo, la siguiente variable es el hecho de que sean hombres en nuestra muestra, la siguiente la edad, la siguiente la alfabetización. El análisis de regresión múltiple nos permite analizar la variabilidad en la dependiente, teniendo en cuenta cada una de las características de forma simultánea. Recordad que el análisis multivariante siempre es de forma simultánea, de manera que podemos controlar todos los efectos de nuestro modelo. Y concluir, por ejemplo, que cuando hemos introducido estas tres variables, si os fijáis en las pruebas de significación para simplificar, la variable hombre no tiene ningún efecto en el uso. La variable edad no tiene ningún efecto. ¿Por qué? Porque su coeficiente es de 0,024. Si os fijáis en los intervalos de confianza, que es vosotros habéis estimado este parámetro que tiene asociado un error, si lo calculáis, no vosotros, pero los EPSS, os permite obtener la banda entre el máximo y el mínimo en el que se tendría que encontrar este parámetro. Como incorpora el 0, va de menos 0,1 a 0,1, no podemos determinar que esto no sea distinto de 0. O lo que es lo mismo, la prueba de significación dice que esta relación no es significativa. O lo que es lo mismo, aunque inicialmente habíamos visto que las mujeres utilizaban menos Internet, los jóvenes utilizaban más, y las personas que tenían conocimientos utilizaban más, de esas tres conclusiones solo la última es real o verdadera cuando lo tenemos todo en cuenta. Repito, si os fijáis, la beta de la alfabetización es la única que en nuestro modelo es significativa. No es un gran hallazgo, pero os permite ver cómo aquello que dabais por bueno en el bivariado podría no serlo. Y acabamos con el diagnóstico de colinealidad. Bueno, no, mejor estadísticos de colinealidad tenéis la tolerancia y lo que se llama BIF en inglés, o factor de inflación de la varianza. No entraremos, si luego alguien tiene algún interés. La tolerancia debería ser próxima a 1 y lo es, y el BIF oscilar entre 1 y 4, lo más próximo a 1 posible. Estas medidas sirven para hacer una comprobación de uno de los supuestos de este análisis, que quiere decir, esto es para comprobar la multicolinealidad, que significa, y muy en breve, que nuestras variables no están muy correlacionadas, porque en el método con el que se calcula un análisis de regresión, si nuestras variables independientes están muy relacionadas, nuestro modelo se infla y no podemos obtener conclusiones acertadas sobre nuestro objeto de estudio. Si tuviéramos tiempo, pero tampoco nos lleva muy lejos, ahora podríamos comparar estos resultados con los resultados de las tablas que tenéis en el artículo y veréis cómo a medida que hemos incorporado otras variables que son importantes para el análisis, las betas de nuestro modelo, es decir, lo que especifica cuánta es la influencia asociada a cada una de las variables, varían, y eso es, digamos, el aprendizaje que queríamos con este ejemplo. No siempre lo que está correlacionado es causa, pero es que a veces incluso lo que está correlacionado en realidad no lo está, y si no tenemos en cuenta de manera simultánea, repito, las relaciones entre las variables de medida, podemos llegar a conclusiones que pueden no ser ciertas, digamos.